Buenas tardes, profesora Marlene. Mi nombre es Geraldine Morales. Doy respuesta a la unidad número 3. Este video hablará sobre los instrumentos para la organización documental, siendo ellas herramientas que tienen como objetivo apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y función archivística. Entre ellos están el cuadro de clasificación documental, las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental. A continuación se dará una definición para cada uno de ellos, las diferencias y la función que cumple. Bueno, empezamos con el cuadro de clasificación documental. Dice que es un esquema que refleja la jerarquización y la clasificación dada a la documentación producida por una institución y pues que en él se registran jerárquicamente las secciones, subsecciones, series y subseries documentales. La definición de los tres instrumentos documentales son tomados del Acuerdo 002 del 2004. De igual manera, para las tablas de retención documental se dice que es un listado de series y sus correspondientes tipos documentales producidos y recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase del archivo. Y por último tenemos las tablas de valoración documental, que dice que es el listado de asuntos o series documentales, los cuales se asigna un tiempo de permanencia, así como su disposición final. Bueno, ahora tocaremos el tema de las diferencias y pues la función que cumple cada uno de estos instrumentos archivísticos. Entonces, para el cuadro de clasificación documental, pues por medio de este instrumento se permite la clasificación de los documentos de forma jerárquica, es decir que aquí se involucra la estructura organizacional de las instituciones, lo cual nos permite ver el flujo de trabajo de las entidades y por ende la producción de documentos de las dependencias. Para el caso de las tablas de retención documental, pues es el instrumento que trabaja directamente con los documentos producidos por las unidades administrativas a nivel de series, subseries y tipos documentales. Teniendo en cuenta la clasificación jerárquica de la institución que fue dada pues, por el primer instrumento archivístico que hablamos, y pues especialmente en ella, en las tablas de retención documental, pues se le asignan los tiempos de permanencia en cada una de las fases de archivo. Estamos hablando de archivo de gestión central e histórico. Y para las tablas de valoración documental, pues es el instrumento que cumple la función específica de enlistar las series documentales que no fueron agregadas en las tablas de retención documental por reestructuraciones organizacionales o porque se identifican fondos acumulados, a los cuales pues se les asigna un tiempo de permanencia y se les asigna también una disposición final de acuerdo a sus valores primarios o secundarios. Teniendo claro ya las diferencias y las funciones de cada uno de los instrumentos archivísticos, vamos a hablar sobre el marco normativo en temas de tablas de valoración documental. Entonces, iniciamos pues primordialmente con la ley 594 del 2000, en el artículo 24 donde establece la obligatoriedad de las tablas de retención documental por analogía y pues esto se hace extensivo a las tablas de valoración documental. Contamos con el decreto 29 del 2015 donde se habla de la elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental para las entidades en liquidación. También tenemos el decreto 1080 del 2015 sobre funciones de los consejos territoriales y los archivos, las funciones de los consejos territoriales de archivo, que son los que aprueban las tablas de valoración documental. En este mismo decreto se habla sobre la eliminación de documentos a partir de las tablas de valoración documental que fueron aprobadas. Y por último, también en el decreto 1080 del 2015 se establecen los criterios de conservación documental en los diferentes soportes. Finalmente contamos con el acuerdo 04 del 2013, donde nos habla sobre los criterios para la elaboración y aprobación de las tablas de valoración documental. Tenemos un tercer ítem a responder que habla sobre cuáles son los pasos para la elaboración, presentación, evaluación
aprobación e implementación de las tablas de valoración documental. Entonces, tanto las tablas de retención documental como las de valoración documental deben elaborarse teniendo en cuenta pues el instructivo para su debida elaboración, que este es aprobado por el Archivo General de la Nación. Entonces tenemos unos ítems principales. Debemos tener en cuenta los criterios para la elaboración de las tablas de valoración documental, y se cuentan con 3 criterios específicos. Se debe tener en cuenta la idoneidad. Entonces, para que las tablas de valoración documental pues sean idóneas, deben ser creadas por un equipo pues altamente calificado. Estamos hablando de profesionales. Tenemos en cuenta que la ley nos habla que un profesional para elaboración de tablas de valoración documental puede ser un administrador, un ingeniero o propiamente pues los bibliotecólogos o archivistas. De igual manera se debe tener en cuenta el criterio de análisis contextual, pues en este caso se habla de la evaluación de los documentos, que debe considerarse pues el contexto legal, institucional y el histórico. Y también contamos con el tema de la trazabilidad y el control. En este se deberá conservar de manera permanente pues todos los soportes de información generada y pues que sirvió de base en el proceso de la elaboración de las tablas de valoración documental. Cuando se están elaborando las tablas de valoración documental, pues como se nombró en el tema de la idoneidad, pues debe haber un responsable para la creación de ello, para garantizar que estas tablas de valoración documental fueron creadas por personas profesionales. Se debe tener dentro de los formatos establecidos para crear las tablas de valoración documental las firmas responsables. Entonces, pues para las tablas de valoración documental y las de retención documental pues deben estar suscritas por el secretario general o un funcionario administrativo de igual o superior jerarquía. También el responsable del área de archivo o gestión documental de la entidad en la que se están aplicando, en las que se están elaborando. Luego de esto pues se debe contar con el tema de la aprobación, y esto se hace por medio de un acto administrativo del representante legal de la entidad. Esto se hace con un previo concepto emitido por el SIDA a nivel de orden nacional o comité interno de archivo en orden territorial, generando un sustento pues consignado en el acta del respectivo comité. Para las entidades públicas, por lo general, se deben publicar los instrumentos archivísticos, en este caso las TRD y las TDD, pues tienen que estar publicadas en la página de la entidad, mantenerse en este sitio web y deben incluir pues todos los documentos que señala el instructivo para la elaboración de las mismas. Bueno, por último tenemos cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y elaboración de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación. Aquí se cuentan con un proceso de etapas. La primera, pues se deben soportar todos los requisitos para iniciar el proceso de evaluación y de convalidación de las TVD. Segundo, pues se deben evaluar el instrumento y se expide un concepto técnico de evaluación. Se sustentan las tablas de valoración documental ante el precomité evaluador de documentos. Se sustentan las TVD al comité evaluador de documentos y por último se expide el certificado de convalidación de las TVD.